Que sea verdad, que sea bueno, que sea útil. Hola a todos, bienvenidos a Marketings, la mercadotecnia de las cosas con Charlie Profesor, un servidor. Qué gusto tenerles en este programa. Y va a ser un programa realmente interesante, primero porque hay un invitadazo de lujo. ¿Y saben quién es? Son ustedes. Voy a estar interactuando en este nuevo formato. Bueno, nos arriesgamos a tener este nuevo formato porque nos interesa tanto saber qué piensan, qué opinan. Voy a poner el tema y quiero interactuar con ustedes, sus preguntas, sus comentarios, de repente alguna observación sobre alguna tendencia. Va a estar muy interesante. Espero que puedan compartir conmigo. No se olviden, hablando de compartir, si están ahorita ya conectados, por favor ayúdenme compartiendo en el Facebook de ustedes y de los que puedan también. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores que siguen apoyando esta propuesta, a Soluciones Constructivas Casmar, reparación y mantenimiento, venta de aires acondicionados y residenciales y comerciales. Soluciones Constructivas Casmar. A Cosmodental de Carolina Gutiérrez, una clínica integral en odontología y ortodoncia. Y tengo una anécdota bastante interesante con mi gran amiga Carolina Gutiérrez. Caro, te mando un saludo y un abrazo. A Dirshir de Daniel Quintal, todo en serigrafía y diseño gráfico. Hoy está de lujo porque estamos estrenando y vamos a estar estrenando sobre todo camisas y hashtags de cada uno de los programas. Hoy el hashtag es consumidor. En francés, por cierto. Pero bueno. A HC Consultores de un servidor y a Ikigai de Eider Gómez y Regina Sánchez. Y por supuesto, hablando de Regina Sánchez y Eider Gómez, a quienes abrazo y agradezco profundamente que esta transmisión esté de lujo. ¿Se dan cuenta del escenario? No. Tienen una planeación detrás de esto. Hace 2 horas que están detrás de esto ellos. Muchísimas gracias, Eider, Regina. Y bueno, si les parece, como de siempre y de costumbre, vámonos al speech del día de hoy antes de pasar al tema. El tema de hoy es el consumidor, una mirada, un análisis del consumidor. Y por cierto, yo les preguntaría, ¿los consumidores compran por necesidad o por deseo? Pero antes de eso, déjenme ir a las frases del día. Primera frase. La competencia no es solo la base de la protección del consumidor, sino que es además el incentivo para el progreso. Everett Clark. Voy a la siguiente frase. El consumidor, como se dice, es el rey. Cada uno día de hoy es un votante que utiliza su dinero como voto para obtener las cosas que quiere. Paul Samuelson. Y voy a mi frase original, siempre del consumidor. Esta sí me gustó mucho. Esta la creé en especial para mis alumnos y para mis estudiantes de mercadotecnia. Un consumidor es el mejor sustento de que tu producto existe. Qué hermoso, de verdad que me gustó muchísimo, porque hoy enseño psicología del consumidor, comportamiento del consumidor. Y bueno, esta frase dedicada a ustedes. No se vayan, estaremos hablando del consumidor, de quién es el consumidor, estaremos hablando de si realmente los consumidores en el contexto actual compran por necesidad o por deseo. Hablaremos de algunas características y, por supuesto, estaré en interacción con ustedes todo el tiempo, respondiendo sus preguntas y, sobre todo, pues comentando con ustedes lo que tengan que decirme a través del Facebook. Comparta. Y si tienes oportunidad y tienes Twitter, entra a mi Twitter, al Twitter de Charlie Profesor. Ahí tengo una encuesta. Voy a comentar también esa encuesta. Charlie Profesor en Twitter para que tengamos un estadístico de qué conversar durante este programa. No le cambies. Estamos en Marketings, la mercadotecnia de las cosas. Regresamos literalmente en menos de un minuto. Hola, emprendedor. ¿Sabías que el marketing de contenidos genera 7.8 veces más tráfico en tus redes sociales? ¿O tú, por qué crees que estás viendo este anuncio?
Y regresamos a Marketings, la mercadotecnia de las cosas con Charlie Profesor, un servidor. Hoy vamos a interactuar con ustedes y voy a estarles leyendo en el chat. Muchísimas gracias a los que nos están viendo. Maestro Vicente Rivera, qué gusto y como siempre agradezco enormemente su preferencia. Y por favor mándenme saludos para que yo sepa quiénes están viendo el programa y yo pueda mandarles directamente el saludo aquí en vivo. Landita, muchísimas gracias, Landy Herrera, que no sé por qué ya es rusa, pero bueno, muchísimas gracias, Landy Romanov. Te mando un abrazo, hermanito. Yo sé que será un programa exitoso y más contigo. Leslie Lizama, muchísimas gracias por vernos. Coméntenos o mándenos un saludo para que sepamos que están viéndonos en este momento. Vamos a empezar entonces con la plática. Quiero comentarles algo. Quiero ponerles un ejemplo. Fíjense que cuando empiezo la clase de comportamiento del consumidor, pongo la siguiente anécdota y a mí me gustaría muchísimo que platicáramos sobre qué sucede y qué acontece en la mente de una persona en esta situación. Imagínense esta situación. Estamos hablando de comportamiento del consumidor o en otro contexto o en otra pregunta, ¿por qué compran las personas? ¿Por qué creen ustedes que compran las personas? Y hay dos grandes respuestas en general, los que estudian el comportamiento del consumidor y los que están ahí atrás haciendo investigación de mercado, desarrollando estrategias publicitarias, pues tienen dos respuestas a esta pregunta del por qué compran las personas. Pero antes de que yo la conteste o me digan ustedes ahí por el chat, ¿por qué creen ustedes que compran las personas? Déjenme contarles esta situación. Imagínense esta gran incógnita que tiene un consumidor, y voy a poner el ejemplo de mi productor. Imagínense a Eider Gómez queriendo comprar dos gorras. Una negra que está padrísima de la marca Pumas y una Nike impresionante que salió de su artista favorito. La marca Puma le encanta y le fascina. Pero la marca Nike acaba de sacar esta edición de su artista favorito. ¿Qué creen ustedes que suceda en la toma de decisiones de Eider cuando elige entre una y otra? Bueno, imagínense entonces esta situación. Eider sabe que cualquiera de las dos gorras vale 600 pesos. Cualquiera de las dos gorras. La Puma o la Nike. Y entonces se esfuerza por ahorrar durante un mes, 4 semanas, los 600 pesos. Y en la primera semana logra juntar 200 pesos. Y le muestra a su novia que la adora, le muestra la gorra y le dice, ¿cuál escogerías? Y la novia le dice, la Puma está increíble. No, pero yo sé que a ti te gusta la Nike por el artista. Y entonces lo deja todavía pensando. De repente, Eider se emociona porque a la siguiente semana, en la segunda semana, vuelve a juntar una cantidad de dinero idéntica. Y ya tiene 400 pesos para comprar cualquiera de las dos gorras. Bien, en ese momento Eider va con su familia a una reunión de esas chiquititas que hay ahorita entre mamá y la novia. Y les dice, ¿qué escogerían ustedes? Y todos señalan. Por supuesto, la novia, la de la Puma y la mamá señala la otra de Nike. Bueno, para no hacerles tan larga la historia, llega el momento en que Eider tiene 700 pesos para comprar cualquiera de las dos gorras. Y en ese momento, Eider entra a la página donde se venden las gorras, termina la transacción y le dice a la mamá y a la novia que se encuentran en ese momento con ellos. No van a creer qué chingonada de lentes me acabo de comprar. Y entonces la cara de la mamá y la cara de la novia es... Bueno, ustedes pueden poner ahí las palabras, ¿no? Pero yo creo que se sorprenderían. Y entonces uno como mercadólogo dice, si pudieras tú estudiar ese momento
de la decisión de compra de un consumidor y de decir, oye, es tanto empeño, tanta demostración para que entonces elijas otro producto, tendríamos que irnos a un análisis muy profundo del consumidor y hoy vamos a hablar de elementos muy básicos para entender por qué las personas compran, por qué las personas realmente están motivadas a comprar y lo principal, ¿ya se preguntaron ustedes por qué las personas cambian tan rápido la decisión de compra? Si bien no vamos a abordar profundamente el tema de decisión de compras, sí voy a abordar con ustedes el tema de por qué compran las personas. Y aquí van las dos respuestas que autores como Solomon, como Schiffman, como Fisher, proponen para explicar por qué compran las personas. Primero me gustaría leerles, si ustedes me están viendo, muchísimas gracias, Rodrigo José, presente. Muchas gracias, Rodrigo. Te mando un abrazo. Julio, un saludo también. Dice Rodrigo, la emoción toma partido al último momento de la decisión. Sí estoy consciente de eso, ¿eh? Déjame decirte, la parte de las emociones, más que los raciocinios, es decir, el pensamiento lógico, porque tal vez Eider, en la cabecita de Eider ha pasado, oye, Nike sacó la gorra de mi artista favorito y él empieza a razonar, oye, tendré un producto más del artista que me gusta, pero la marca Puma sacó la gorra impresionante, ¿no? ¿Y qué entonces le haría cambiar de decisión? Bueno, voy a regresar con la respuesta de por qué compran las personas. Dicen estos estudiosos del marketing que la gente hoy en día está comprando más por deseo que por necesidad. ¿Entendemos entonces qué es algo que yo desee? Déjenme contarles algo de una empresa que estoy asesorando en este momento, en esta semana. Esta semana he tenido la oportunidad de trabajar con dos empresarias interesantísimas en el ámbito de, ¿qué creen?, de las fiestas infantiles que se están haciendo hoy en día. Es decir, estas llamadas caravanas. ¿Ustedes han estado en alguna? Bueno, yo he tenido la oportunidad de pasar por una y entregar mi regalo y recibir mi cajita y, por supuesto, ver a las botargas bailar y hacer el show. De hecho, déjenme decirles, si ustedes vieron la internet o lo viral esta semana, hay un chavito de 7 años que se puso realmente viral en las redes sociales y fue sumamente divertido porque además qué bailes y qué pasos de bailes, qué sensacional. Pero bueno, regresando al tema, estoy hablando con dos empresarias en esta semana y me tocó trabajar con ellas en sus propuestas de innovación. Es decir, ¿qué haría yo distinto que no hiciera una propuesta similar en cuanto a las caravanas, ¿no? Entonces, estábamos cuestionando porque las letras, el escenario, los regalos, es decir, ¿qué haríamos distintos para que un consumidor pues pudiera tener la posibilidad de contratar mis servicios? Bueno, regresando al tema del por qué compran las personas, si por necesidad o por deseo, y como bien diría Rodrigo por ahí, el ámbito emocional es sustancial, es importante. Yo creo que va lineado más al deseo. Y no yo creo. Hay estudios como los de Mitofsky o como los de Gallup, en donde manejan muchas veces las emociones como sustento en la toma de decisiones de un consumidor. Es decir, no importa que yo me muera de hambre, pero si me voy a ver mejor vestido y eso va a dar como consecuencia que alguien me halague el vestido, la blusa, la camisa, los lentes, pues no me importa que yo me quede con hambre, ¿verdad? Y coma galletitas durante toda una semana con tal de tener lo suficiente para comprar aquel objeto, pues estaríamos hablando netamente de deseos, ¿no? Para terminar el caso de las empresarias, le cuestionaba yo a ellas
¿por qué alguien hace hoy en día, bueno, no hoy en día, siempre han hecho, una reunión para su hijo, para su familiar, para festejar para festejar a su familiar? Y si es cierto, ¿hay una necesidad ahí o hay un deseo? Y fundamentalmente hay un deseo. Y como hay un deseo, significa que las propuestas que yo tengo que brindar al consumidor deben de estar por encima del nivel básico, por encima de lo elemental. Déjenme ver qué están comentando ustedes en las redes, si me ayudan compartiendo o preguntando. Dice, por ejemplo, Jonathan Rendón. Saludos, Jonathan. Saludos. Las tradiciones tienen influencia en la decisión. Qué atinado comentario sobre la respuesta del por qué compran las personas. Definitivamente, Jonathan, y aumentaría el contexto de tu comentario. Es decir, cuando hablas de las tradiciones, por supuesto que nos referimos al ámbito cultural. ¿Qué fundamento tiene tan preciso y tan interesante nuestra cultura? Pues digo, uno va a una tienda a comprarse ropa y lo menos que esperas comprar es una chamarra o una camisa gruesa para el frío. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿No? Entonces, culturalmente, ambientalmente, es decir, hay muchos factores contextuales y culturales que también nos condicionan a comprar. Digo, nosotros no estamos acostumbrados a comprar corbatas. Díganme, aquí en Mérida, ¿cuántos de ustedes tienen afinidad por las corbatas? ¿No? Es decir, en una cotidianidad, pues no lo utilizamos. No así, probablemente, las guayaberas, ¿no? Que podríamos tener. Termino de comentar lo que está diciendo Jonathan. Dice, las tradiciones tienen influencia en las decisiones. Hay gente que no cambia de producto o servicio o de marca, aunque sea mejor el que se ofrece. Sí, definitivamente. Es decir, hay gente que está bastante comprometida con la marca. Solo que déjenme recomendarles algo. Léanse hoy un libro que se llama Switchers. Y es un tipo de consumidor que está ahorita bien informado, bastante contextualizado y además muy emocional. Muy emocional. ¿Okay? Bien. Les explico más a fondo ahorita que regresemos sobre este concepto del consumidor switchers. Y van a ver qué interesante es el contexto de este consumidor que, aunado a lo que dice Jonathan de no se cambia, es un consumidor que no cambia la marca, hoy tenemos un concepto distinto en la percepción del consumidor, que cualquier cosa que mejore la oferta, la compra, porque haya algo que escasea y es su capital, su dinero. No le cambies. Estoy en marketing y seguimos hablando del consumidor y del por qué compran las personas. Regresamos en unos momentos. Hola, emprendedor. ¿Sabías que el marketing de contenidos genera 7.8 veces más tráfico en tus redes sociales? ¿O tú, por qué crees que estás viendo este anuncio?
Y regresamos a Marketings, la mercadotecnia de las cosas. Y estamos hablando del consumidor y del por qué compran los consumidores. Oigan, y les hablaba de un ejemplo que le sucedió a mi productor. Yo no sé si ya lo inventé, pero pero bueno, ya estoy quemando al productor. Aquí en la decisión de 2 gorras. Quería comprar 2 gorras que estaban padrísimas de 2 marcas distintas. Y terminó comprando unos lentes. Así que, y le preguntábamos, bueno, ¿por qué se tomó tanto el tiempo de juntar el dinero para comprar cualquiera de las 2 gorras? Y cuando tuvo el dinero, terminó comprando unos lentes fantásticos de otra marca, distinta, por cierto. Pero bueno, Jonathan decía que las tradiciones tienen influencia y yo realmente hablo del concepto tradición, pero por el contexto cultural, ¿no? Las tradiciones son parte esencial de la cultura. Saludos, Alexis Frías. Miguelito Torres, te mando un abrazo también. Y Rodrigo comenta lo que me hace sentir el producto. Veamos entonces a la respuesta o a la pregunta, perdón, a la pregunta del por qué compran los consumidores. Se dan 2 posibles respuestas. La primera respuesta es por necesidad. Y la segunda respuesta es por deseo. Analicemos entonces hoy el primer contexto de la necesidad. Cuando hablamos de una necesidad, cuando hablamos de un elemento necesario, y fíjense que yo les preguntaría a los que me están escuchando, ¿realmente necesitamos algunos de los aspectos tecnológicos que viven cotidianamente con nosotros? ¿O es que los elementos de necesidad han cambiado y han evolucionado en un mundo tecnológico o interconectado como el de hoy en día? Por ejemplo, si entendemos el concepto de necesidad, es o son los elementos básicos para sobrevivir. Por ejemplo, la alimentación, por ejemplo, la seguridad que nos brinda una casa o un lugar donde dormir, por ejemplo, el vestir. Esos son elementos necesarios para la cotidianidad, para estar bien, para estar seguros, para estar a salvo. ¿Qué otros elementos necesarios me podrían decir ustedes? Me encantaría que me comenten, pero al menos pondría estos 3, es decir, la alimentación, la vestimenta, el dormir, ¿no? Son elementos básicos. Ahora, estos elementos básicos nos llevan a un interés por productos y servicios que nos cubran elementalmente. Fíjense que alguien colocaba o decía que hoy el consumidor es un consumidor fiel a las marcas. Pues déjenme decirles, hay un autor que contradice hoy en día esta teoría. La teoría de los switchers o la teoría del consumidor sensible. Estas teorías hablan precisamente que como hay escasez de ingreso, es decir, de capacidad monetaria o de capacidad de ingreso, de tener dinero por parte de las personas, pues las personas hoy en día están cambiando de marca y están cambiando realmente a cualquier propuesta de producto o de servicio que, bueno, les brinde pues más eficiencia en los pocos recursos que tiene. Eso significa que si una marca, vamos, en alimentos, por ejemplo, como nos pasa con las tortillas, de repente uno va a una tortillería y ves el kilo de tortilla, pues casi llegando a los 20 pesos, o ya estamos ahí corríjanme por favor, ¿estamos en qué tiempo? ¿En cuánto por el kilo de tortilla? Pero si nosotros nos vamos al súper, si nos vamos a otros lugares en donde se venden a granel las tortillas, las encontramos muy baratas, las encontramos no baratas, sino más económicas, y de repente entonces decidimos que ya no vamos a ir a la tortillería de la esquina, sino
cuando yo pase por aquel súper o por aquel supermercado, voy a adquirir y voy a comprar. Entonces hoy tenemos un consumidor que sí está muy pendiente de qué compra, pero más que por lo que le guste comprar, por ahorrar o por eficientar su ingreso. ¿Qué piensan de esto? Dice Ángel Briceño, saludos. Mike Toga, saludos también. Dice Landy, con el tiempo, esos elementos básicos han ido cambiando. Por ejemplo, el Internet. Es que ahí va mi pregunta sobre el concepto de necesario. Hoy en día, en la pandemia, bueno, nos estamos conectando, ustedes están conectando conmigo. Yo agradezco infinitamente a las 26 personas que están conectadas conmigo en este momento, que de verdad se los agradezco. Háganme un favor, también compartan como para que nos sumemos y me ayuden también a divulgar esta información vamos y debatir con ustedes. Hablábamos entonces de las necesidades y dice Landy, efectivamente, las necesidades con el contexto han cambiado. Hoy, por ejemplo, el Internet, lo menciona Landy. Díganme una cosa, si el celular es producto del deseo o producto de la necesidad de un consumidor hoy en día. Estos elementos y estos conceptos de necesidad, pues sí, se han ido modificando, sobre todo porque los contextos los están exigiendo. Hoy, por ejemplo, definitivamente los que trabajamos, por ejemplo, en la academia, pues sí tenemos una necesidad imperante del Internet y tal vez de algunas aplicaciones o algunos dispositivos, y es fundamental. En los 80s y en los 90s, para los que conocemos esas épocas preciosas, por cierto, pues bueno, no teníamos esa necesidad. Uno llegaba a su casa y preguntaba, ¿alguien me habló? ¿No? Sobre todo alguien me habló, porque junto al teléfono, que por cierto estaba conectado con un cable y era de disco, pues nos hablaban y nos dejaban el recado. Hoy tenemos esa necesidad de tener un aparato digital que nos conecta constantemente. ¿Eso qué creen que sea? ¿Necesidad o deseo? ¿O por qué compraría el consumidor un teléfono celular? Según los datos más recientes de la Asociación de Internet, que es la que da todos estos datos, hoy casi el 89% de los mexicanos tiene un teléfono celular. Es una cantidad interesante de ciudadanos que están conectados. Y entonces a la pregunta de si estos elementos son necesarios o no, pues bueno, como dice Landy, pasaríamos a un cambio de la necesidad. Pero hay elementos que definitivamente no se modificarán, como los del hambre, como los del sueño, como los de vestir. Déjenme seguir compartiendo con ustedes. Dice, con el tiempo elementos han ido cambiando, por ejemplo, con la Internet. Alexis Frías dice 20 el kilo. Gracias Alexis por la observación de la tortilla. Pero yo estoy seguro que cuando uno va, podría ser muy fiel a tu tortillería, porque doña Juanita hace unas tortillas exquisitas y toda la vida has comido tortillas de doña Juanita. Pero en este momento de crisis, en este momento de escasez de elementos, es muy probable que el súper de la esquina te esté ofreciendo el kilo en 11, en 12 pesos y 8 pesos para la realidad actual, puede modificar la conducta del consumidor. Entonces, a la pregunta que hacían inicialmente, si hoy en día el consumidor es más fiel que antaño, yo creo que el consumidor está ahorita transformando su escasez, porque tiene menos, en los productos, en las decisiones de compra de productos que le den, si no el nivel de excelencia de consumo, sí el suficiente para hacerlo sentir bien. Gracias, Alexis, por esta necesidad. Necesidades de afiliación, afecto, amor. Dice Atsiri Corona. Un saludo, Atsiri. Gracias por ese comentario. También están comprando por necesidades de afiliación
perdón, necesidades de afiliación, afecto o amor. Sí, sí compramos. Si no, Atsiri, desmiénteme, por favor, si este pasado 14 de febrero no regalamos aunque sea un chocolate o bueno, algunas rosas por ahí. También esa necesidad, pero realmente se llamarán necesidades, es decir, son elementos básicos o estaremos hablando de deseos. Porque ahorita quiero comparar esto y quiero hablar de esto. Dice Rodrigo que actualmente el consumidor tiene más acceso a información y más tiempo libre. Invierte en lo que más le convenga. Lo que más le convenga en cuanto a recursos, en cuanto a tiempo y en cuanto a disposición, porque les voy a decir algo, también la disposición está haciendo que hoy el consumidor decida por una marca, es decir, que haya el producto. Si no, vean qué sucedió, por ejemplo, con la gasolina, cuando de repente nos enteramos que no llegaba completa la gasolina o se iba a bloquear. Enseguida el consumidor, la gente se volcó a las gasolineras, ¿no? Y de repente nos entra ese pánico. ¿No recuerdan ustedes? Yo sí me acuerdo, tristemente, al inicio de la pandemia, por ahí del año, fíjense ya un año, porque estábamos en marzo del año pasado, cuando esta bendita cuarentena, que yo espero que pronto se acabe, nos, nos condicionó a comprar cosas increíbles. Y entonces vino una psicosis del consumidor. Esto pasó en el norte, en Estados Unidos, pero de repente nos condicionó al consumidor mexicano. ¿Se acuerdan ustedes de qué cantidad de papel sanitario compraron en marzo del año pasado por la pandemia? Y uno se preguntaba, ¿cuál era la correlación entre la pandemia y el papel sanitario? Probablemente alguien dio una explicación. Si ustedes la tienen, compártanla ahí en el chat con nosotros. Pero que yo recuerde, ninguna explicación coherente, congruente entre pandemia y papel sanitario. Eso sí, se gastó, se acabó, no había, era un producto escaso. Igual, lo que sí nos sucedió, ¿recuerdan ustedes del alcohol? Cuando todo el mundo empezó a comprar alcohol, empezó a comprar gel, y entonces y empezaron inclusive a hacer sus propios geles, ¿no? Entonces, sí es cierto, hay un condicionante del mercado, del amor, dice, del afecto y del amor, dice Atsiri. ¿Es correcto como lo digo, Atsiri? Muy bien. Dice Lupita Vale Ontiveros. Saludos, profe, soy Lupita de la maestría. Está interesante el tema. Lupita, un saludo enorme, grande, porque de verdad que son mis alumnas de la maestría de negocios, de ingeniería en gestión, y qué interesante discusión tengo con ellas, sobre todo de estos temas del consumidor. Roberto Novelo dice, los productos de higiene y limpieza ahora se volvieron productos de necesidad más que nunca y se volvieron de mayor prioridad sobre otros. Sí, ¿cuántos de ustedes, muchas gracias Roberto, cuántos de ustedes hubiesen pensado tener un spray en la puerta de su casa, tener un termómetro en la puerta de su casa o inclusive tener un tapete en la puerta de sus casas para sanitizar, o bueno, como dicen los niños, satinizar los zapatos? O bueno, comentaba la otra vez con una colega mía que en Europa y en algunos lugares de Estados Unidos hay la costumbre, en Japón sobre todo, hay la costumbre de entrar a una casa y quitarse los zapatos y entrar a la casa sin zapatos o descalzo, ¿verdad? Por respeto a la casa. Hoy, díganme cuántos de ustedes tienen una zapatera o al menos un espacio en la entrada de la casa para poner los zapatos y tomar las chancletas o los guaraches para que ustedes se pongan y entren. Es verdad, las situaciones contextuales nos están cambiando el concepto de necesidad, porque recordemos el tema central del que estamos discutiendo el día de hoy, que estamos conversando con ustedes el día de hoy, es precisamente sobre por qué compran las personas, por necesidad o por deseo. Regresando de la cápsula de estos momentos que nos vamos a unos comerciales rapiditos, vamos a hablar entonces del concepto necesidad. Pero gracias, Roberto, por esta alusión
Alejandra, me voy a quedar con Alejandra García y con Alejandra García voy a regresar. Alejandra García dice, a veces compramos por comodidad. Digo, si nos queda más cerca el Oxxo que la tienda, compraremos algo más caro, pero más cerca. Bueno, entonces Alejandra, contigo voy a entrar para conversar de esto. Entonces ya no compramos por necesidad, compramos por deseo. Y vamos entonces a entender qué es el deseo comparado con la necesidad en la explicación del por qué compran las personas. No le cambies, estoy platicando contigo. Muchísimas gracias por quedarte. Sigo contigo después del corte y discutimos sobre los deseos y si las personas compran por deseo o por necesidad. Estamos en marketing. Hola emprendedor. ¿Sabías que el marketing de contenidos genera 7.8 veces más tráfico en tus redes sociales? ¿O tú, por qué crees que estás viendo este anuncio? Y regresamos a Marketing, la mercadotecnia de las cosas. Agradezco mucho la interacción que están haciendo conmigo, sobre todo de aportar estos conocimientos y de preguntarme. Por supuesto que estoy aquí para debatir. Y sobre todo, de repente ustedes tienen respuestas muy interesantes, muchísimo más prácticas y más aplicadas. Voy a contestarle a Alejandra García. Bueno, voy a reforzar su comentario porque preguntábamos, en esencia, conversábamos sobre ¿por qué compran las personas? ¿Por deseo o por necesidad? Para entender al consumidor. Al final nos debe de dejar claro algo. Los que somos mercadólogos, los que trabajamos en empresas o los que tenemos empresas, hay algo que nos interesa fundamental de la gente que nos compra. Se llama satisfacción. Y la gente compra por satisfacción. Sea de un deseo, es decir, de un elemento básico, y hablábamos de los elementos básicos como el dormir, como el comer, como el vestir, y después, inclusive, varios de ustedes cuestionaron, ¿verdad? Hoy en día, elementos tan básicos como el internet, como un aparato, como el teléfono celular, un dispositivo como el teléfono celular, pues no se puede estar sirviendo impresionantemente y se vuelve necesario. Pero ahora pasemos al otro tema, al otro punto del por qué compran las personas. Y quiero aquí tomar la participación de Alejandra García. Muchas gracias, Alejandra, que nos dice, a veces compramos por comodidad. ¿Y saben una cosa? La comodidad es parte del deseo. Es más, ¿cuántos de nosotros nos hemos cuestionado si después de la pandemia, cuando regresemos a los hábitos de ir a los lugares, vamos a regresar a eso? Y yo les preguntaba, ¿no se han puesto ustedes a observar que el mercado hoy está más cómodo recibiendo todo lo que quiera en sus casas sin salir? Y que tal vez cuando termine la pandemia va a venir un boom, porque esto sí yo lo explicaba en alguna conferencia que impartí hace 2 semanas. Impartí una conferencia, por cierto, saludo a Diego, Diego, el presidente de la Sociedad de Alumnos de FECA, que me invitó a dar una plática. No fue una conferencia, fue una entrevista realmente interesante. Por ahí debe de estar en el Facebook de la Sociedad de Alumnos de FECA. Y si hay alguien que quiera, Charlie, profesor,
Y sí es cierto, me dice el productor que si hay alguien que quiera que yo dé una conferencia o una plática, por favor, invítenme. Yo trabajo con ustedes y encantadísimo de dar estos temas. Bueno, regresando, daba yo un tema sobre y me preguntaban sobre qué piensa de cómo se va a volcar los mercados cuando termine la pandemia. Y bueno, los mercados van a reaccionar, es decir, la gente va a querer regresar otra vez a las salas de cine, a los moles, a las plazas comerciales, va a querer salir otra vez, pero, y aquí es donde yo asiento la afirmación de Alejandra García, en donde dice comodidad, esta pandemia nos está acostumbrando a la comodidad. Y la comodidad es parte de la otra respuesta del por qué compran las personas, es decir, del deseo. El deseo, a diferencia de la necesidad, es el grado máximo en el que se puede satisfacer una carencia. Fíjense qué interesante está esto. Cuando yo pregunto por qué compran las personas, la respuesta es para satisfacer una carencia, para satisfacer una necesidad, para cubrir un deseo. ¿Okay? Pero al final, sea cual sea el motivo, la respuesta final es satisfacción. ¿Saben qué es satisfacción? Eric Fromm, en uno de sus libros, maneja este concepto bastante interesante. Dice que satisfacción es el grado de paz interior por haber logrado algo. Así de simple. El lograr algo, por ejemplo, que el hambre se te calme, por ejemplo, comprarte la gorra Puma, por ejemplo, por cierto, la gorra Puma viene del ejemplo de mi productor que se compró unos lentes. Comprarse esos lentes, por ejemplo, comprarte algo por internet y que te llegue, eso extingue la necesidad, extingue la carencia, extingue el vacío. Y eso es lo que logran los productos o servicios. Satisfacción es el grado en el que se te presenta o en el que se extingue esa carencia, ¿no? Voy a seguir con sus comentarios. Dice, y seguir hablando del tema de deseo, ¿ok? Dice Alexis Frías, creo que depende en el aspecto del para qué lo uses. Por ejemplo, un niño lo usaría para jugar y un adulto lo usaría para comunicarse por el trabajo. Me imagino que habla del concepto del celular, si se vuelve una necesidad o se vuelve un deseo, ¿no? En el caso de los niños. Pero bueno, también la comunicación con el niño es importante. Rodrigo, vuelve a participar. Rodrigo, muchísimas gracias. Me dará gusto saludarte. Déjenme hablarles que Rodrigo es un experto en marketing y estoy contactándolo para que en alguna de nuestras temporadas él sea también parte de este proyecto. Te saludo, Rodrigo, y gracias por seguir interactuando con nosotros. Dice, inclusive las grandes marcas adaptan su comunicación a dispositivos móviles. Sí, porque hoy ya se vuelve algo indispensable. Landy vuelve a comentar, el celular comenzó como un deseo, pero creo que se ha vuelto una necesidad. La realidad sí, aunque sigue siendo un deseo, porque no es la comunicación la que satisface hoy en día a un consumidor, hablando del celular, es propiamente la marca o las capacidades del celular, ¿no? Entonces vemos que hoy uno puede ir a una tienda de estas de súper y comprarse un celular de 300, 400 o 600 pesos. Y si fuera una necesidad, satisfacería la necesidad. Pero lo que queremos es un celular de 11,000, 12,000, 20,000 pesos por la marca, por las aplicaciones, por la interacción, por muchas cosas. Y también por estatus. Porque también eso. Y en cuanto nosotros nos despegamos del elemento base, entonces estaríamos hablando de la satisfacción por deseo. Recuerden el concepto de deseo. Cuando yo pregunto por qué compran las personas y respondo por deseo, quiere decir que estoy explicando que es el grado máximo en el que se presenta un satisfactor para esa carencia.
Yo tengo hambre. Bueno, podría hacerme un sabuchito, comer un pan, jamón y queso, listo. Me hago un sándwich de qué quieren ustedes, de 7 pesos, de 10 pesos, podría yo hacerlo. Pero si de repente deseo ir al restaurante, un restaurante X, costoso, porque la carne, porque el servicio, porque lo que quieran ustedes, entonces esa necesidad, ese vacío, esa carencia, se está satisfaciendo con un deseo. Esta es mi teoría sobre la explicación del por qué compran las personas. Sigue Alexis, dice, yo creo que, por ejemplo, una laptop es más necesario que deseo porque ya es útil para esta pandemia. Sí, lo que pasa es que estoy de acuerdo contigo, Alexis, como decía Landy, este contexto de la pandemia nos ha venido a cambiar las necesidades. De verdad que el Internet o una laptop, como tú mencionas, hoy en día se vuelve fundamental. No se vuelve un capricho, no se vuelve un estatus, ¿no? Una obtención de productos por estatus. Se vuelve realmente pues, una necesidad, ¿no? Si no, no puedo interactuar con mi escuela, con mis familiares, inclusive por el sistema de comunicación. Atsiri dice, yo opino que es dependiendo del uso que le dé el consumidor, por ejemplo, si es por el trabajo, la escuela sería una necesidad. Vuelvo a hablar, me imagino, que también del celular, y en este contexto me quedé con el celular, ¿no? Y agradezco el comentario de Atsiri, de Ceci Gaba. Ceci dice, el celular ahora creo que es necesario. Reafirma que el celular es necesario. Mafer Vázquez, saludos Mafer. Actualmente para los estudiantes el celular se ha vuelto una necesidad, al igual que contar con una computadora. Por supuesto que sí. Ángel Briceño dice, hoy en día está muy presente la variable calidad-precio. Fíjate, Ángel, que antes uno pensaba que el concepto calidad significaba cumplir deseos, porque significaba precio alto, significaba un producto de estatus. Es decir, cuando te decían es de calidad, pues uno decía, ¿sabes qué? Realmente va a ser costoso, porque es de calidad. Hoy en día, efectivamente, la variable calidad-precio no significa un dispar, es decir, a mayor calidad, mayor precio, sino hoy puede ser tan variable, puede haber productos de muy buena calidad y a un precio accesible, a un precio razonable en el mercado y realmente obtener la misma satisfacción que un producto costoso, ¿no? Seguimos hablando de los celulares. Excelente, Ángel. Por ahí. Eddie Canul dice, actualmente el teléfono celular es una necesidad, toda nuestra vida se encuentra en este dispositivo. Muchas veces, si no tenemos algo en el celular, sufrimos. Sí, sí lo sufrimos, ¿eh? Y déjame decirte que hasta hay hay una enfermedad por allá, no hay una enfermedad, una carencia psicológica, no sé cómo se llama, si me lo recuerdan por ahí, se los voy a agradecer. Y dice Alejandra, muchas veces he comprado en una tienda fuera de Mérida solo por el hecho de ver llegar a DHL a mi casa y que me entregue mi paquete. Pago a veces el doble que si lo comprara aquí en Mérida. Bueno, déjenme decirles, y aunado a Alejandra y a su experiencia, qué emoción nos da recibir de repente cuando vemos la camioneta de Mercado Libre o vemos a DHL parado, decimos, ay, sí es de nosotros. Hasta de nosotros y no hemos hecho ninguna transacción, pero ya pensamos realmente que es para nosotros. Bueno, vamos cerrando este tema y vamos agradeciéndoles a todos ustedes su participación. Dice Alan Chi, es muy cierto, la satisfacción no necesariamente depende del costo de la necesidad. Miren, voy a ir cerrando este tema. Cuando yo hice la pregunta y el análisis del consumidor, ¿cómo logra un consumidor? ¿Cómo logramos nosotros satisfacernos? Porque al final, seamos o no mercadólogos, déjenme contarles algo que yo les decía a mis estudiantes, a los que les mando un enorme abrazo, saludo y agradecimiento por estar en línea y conectándose conmigo. Ahí voy a decir, a los alumnos de FECA, de la materia de comportamiento del consumidor, muchísimas gracias. A los de plan de marketing del tecnológico, muchísimas gracias. A los de tópicos de mercadotecnia, infinitas gracias. A los que lo ven desde la página y a los que están ahí en marketings, muchísimas gracias.
¿Saben una cosa? Para nosotros, cada uno de ustedes es significativo y es importante. No es la cantidad la que estamos buscando, es la calidad de las personas, las preguntas, la interacción, sus dudas las que estamos buscando. Eso para nosotros es satisfactorio. Esa es nuestra necesidad como programa y también como marca, porque lo que queremos es dejar huella en ustedes. Y bueno, muchas gracias. En lo personal, yo adquiero mis productos por la satisfacción emocional, que es lo que decía, allá arriba alguien decía precisamente sobre la satisfacción emocional que genera simplemente porque me hace feliz y claro, tenemos el dinero para comprarlo. Gracias, Aranza. Rodrigo dice, muchas empresas han replanteado ciertos aspectos de su de su consumidor cotidiano para mejorar la lealtad, la retención de los consumidores, enfocándose en aumentar la lealtad. Fíjate que ese es un tema muy importante. Preguntábamos al inicio de este programa si el consumidor actualmente es leal, es fiel a una marca. Y bueno, revisen la teoría del consumidor switchers por allá, que es interesante esta propuesta de este consumidor que se va acomodando a su necesidad, más bien a su posibilidad. Y hoy las posibilidades muchas veces son económicas. Es decir, estamos tan restringidos en una sociedad, en una economía que por la pandemia ha sufrido muchas pérdidas de empleo, que bueno, cada peso lo quieres invertir muy bien. Entonces, este concepto de lealtad, Rodrigo, creo que es muy interesante cuestionarlo hoy en día en este contexto. Roberto Novelo dice, también en deseos hay cosas intangibles, como pagar un viaje a la Riviera, unas vacaciones. Roberto, de verdad que sí, y no sabes cómo estoy de acuerdo contigo. ¿Cuántos, inclusive cuántos se han arriesgado a sacar un viaje en este contexto de la pandemia? Y que bueno, yo agradezco a las empresas que tienen todas las medidas de seguridad, ¿no? Porque irse de viaje hoy, pues sí implica cierto riesgo. Y agradezco también a ustedes que se cuiden, sobre todo en este concepto del cubrebocas. Hago un anuncio, hago una acotación de salud. Aplaudo a cada uno de ustedes. Si yo volteara la cámara, mis productores están trabajando con cubrebocas todo el tiempo y cuando terminamos este concepto, cuando terminamos de transmitir, realmente los tres estamos, aunque estamos en el mismo, en la misma habitación, estamos cubiertos, ¿no? Pero bueno, ya después les contaré el chiste. Roberto, es verdad, lo intangible también es importante. Y Leticia, yo considero que la mercadotecnia siempre nos generará el deseo de obtener algún producto. Eso es lo que nos genera la necesidad de comprar. Leticia, déjame preguntarte y cuestionar a cualquiera que nos esté escuchando en este momento sobre esto. Porque a los mercadólogos nos echan la culpa de crear necesidades y deseos. Y voy a ir con un autor que me encanta porque es muy sencillo. Michael Solomon dice que las necesidades se originan de la naturaleza humana, es decir, biológica, y de la naturaleza social del ser humano. Y que el mercadólogo únicamente está ahí para descubrirlas y potenciarlas a través de los productos. Pero no las origina, no las crea. Al final, no podemos crear tu necesidad o carencia. Es biológica o es social. Pero digamos que sí podemos echarte la mano en que te des cuenta de que te hace falta. Entonces, eso sí lo podemos hacer. Y ahí sí mea culpa, ¿ok? Ahí sí mea culpa. Pero excelente comentario por ahí, Leti. Gracias. Dice David Suárez, la satisfacción se obtiene de diversas formas y en eso consiste el trabajo de muchas empresas, lograr satisfacerlas de las formas más apropiadas. Joaquín Beitia dice, completamente de acuerdo, doctor. Son muy importantes también las experiencias de compra que nos dan las distintas marcas y empresas, las cuales impactan de lleno en las
en la fidelidad de los consumidores. Ese es un tema, Joaquín, muy interesante, el de la fidelidad. Y cuando hablamos de por qué compran las personas, también tenemos que entender que al hacer que una persona me compre, yo también estoy potenciando que la persona sea fiel a mi marca. Dice Alex Frías, gracias por este programa, gracias por compartir sus conocimientos, he aprendido mucho el día de hoy. Yo también de ustedes, muchísimas gracias. Alan Chi, además es un tema que suele confundir las necesidades y los deseos de los ciudadanos. Otra cosa que quería comentar es que en una necesidad no es solo carencia, sino un subjuntivo como la sensación de carencia. Yo me imagino, Alan, que hablas de esta percepción, es decir, probablemente ya no tienes hambre, pero tienes ganas de comer, ¿no? Y por allá esa percepción. Pues me quedan 2 minutos para despedirme y para agradecerles infinitamente a cada uno de ustedes que estuvieron en este programa. Muchas gracias, sobre todo esta interacción. Queremos hacer un programa de estos al mes en donde el invitado esencial, el que pone los temas, el que pone las preguntas, el que cuestiona, pues sean ustedes. Entonces, déjenos sus comentarios y díganme qué opinan de tener este programa sin ningún conductor, solamente ustedes y yo en interacción. Ponemos un punto en el tema y nosotros, junto con ustedes, los desarrollamos. ¿No les parece sensacional que podamos discutir lo que ustedes quieran sobre marketing en este tiempo directo de marketings? Yo creo que sí. Yo les pedí ese favor a mis productores el día de hoy porque me gustaba la idea de compartir con ustedes, que ustedes sean el cuarto coconductor de marketings, aunque sea una vez al mes. Si les parece, déjenme sus comentarios. Infinitas gracias. Déjenme cerrar otra vez agradeciendo a mis patrocinadores, que por cierto, déjenme decirles, hablando de necesidades o deseos, el domingo pasado hicieron Pip, Mugby Pollo, y una persona que lo cocina rico. Miriam, te mando un saludo enorme. Y comí un pedacito y me manché los dientes. No se imaginan cómo quedaron mis dientes. Como aquel anuncio de Colgate, ¿se acuerdan? Yo quiero mis dientes como los de mi papá. Amarillos, decía aquel comercial. Y quedaron pigmentados. Y le pedí el favor a Carolina Gutiérrez de Clínica Cosmodental. Por favor, Caro, voy a tener programa este sábado. No quiero sonreír en amarillo. Y de verdad que agradezco mucho a Cosmodental que me haya atendido y sobre todo la paciencia de Caro para dejar mis dientes blanquísimos. Recomendado. Cosmodental de Carolina Gutiérrez, un abrazo. Gracias. Soluciones Constructivas Casmar, muchísimas gracias por seguir confiando en este proyecto. Dirshir de Daniel Quintal, que hace unas tazas increíbles. Yo creo que la próxima semana rifamos una de estas, ¿verdad? Miren. ¿Les parece bien? Entonces la próxima semana rifamos. Ahí les encargo a mis productores que consigan al menos 2, ¿ok? Para rifar para la próxima semana, ¿ok? De esta tercera temporada. Está padrísima. Gracias, Daniel. Dirshir de Daniel Quintal, HC Consultores e Ikigai, que hace posible esta transmisión. Atrás de Ikigai, mis 2 maravillosos, excelentes y muy queridos productores profesionales hasta nomás. Y a cada uno de ustedes. Sin más, me despido con la frase que adopté para esta temporada. Frase final. No puede ser una buena marca si detrás no hay buenas personas. A llenar el mundo de actos de bondad. Nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde en Marketings, la mercadotecnia de las cosas. Un servidor, Charlie Profesor. Hasta el sábado.